Bueno, pues buenas tardes a todas, todos. Hoy vamos a tocar un tema muy nuestro, candente, se presta a polémica, pero yo voy a tratar de analizar, ¿eh? Digo, no, independientemente de simpatías o antipatías, hay que analizar, porque eso nos va a dar la pauta del año entrante, la votación llamada de revocación de mandato, y luego pues ya la elección presidencial. Incluso yo veo que la votación de ayer son el equivalente de unas primarias. Increíble. Incluso voy a manejar esa hipótesis que se cayeron de 5 a 6 candidaturas presidenciales de los 3 partidos principales. Eso es muy importante. Bueno, entonces le puse de título Morena, vaso medio vacío, medio lleno. ¿Y por qué esto? Porque estoy viendo que toda la prensa que perdió, que pertenece a los perdedores, andan diciendo que perdió el presidente. Pues ya no entendí. Entonces, ¿qué es ganar? No, que porque no tiene la mayoría absoluta. Pero la mayoría absoluta no existe. Nadie la puede ganar. Mayoría absoluta quiere decir que gane los 500 diputados. ¿Cómo? ¿Cómo puede hacerlo? No lo hizo ni en el 18. Podemos hablar de la mayoría simple, la tiene con sus aliados, pero también la vez anterior del 18 no la tuvo la mayoría simple. Morena obtuvo 44%, hoy obtuvo 35%, no muy lejos de mis vaticinios de hace un mes, y sigue con sus aliados, y faltan por ahí que, eso yo no lo sé, a ver si alguien nos ilustra, a veces yo soy muy interactivo, que alguien nos ilustre, ¿qué pasa con estos? Hay como 4 puntos ahí que quedan sueltos, puntos porcentuales, de los partidos que desaparecen, que no capturaron el 3% cada uno. Y ahí, si no me equivoco, fácil hay como 4 puntos, 5 puntos o 6 puntos. Ahí no sé, yo no soy experto electoral. Yo sí sé analizar resultados, otra cosa, lo de elección, y menos como las maneja el INE. Bueno, dicho esto, yo lo que les propongo es de que de hacer un análisis por pisos, por niveles, estratificado, escalonado, como le quieran llamar. Y vean, lo que realmente, bueno, son planteamientos, ¿eh? Viene la sesión de preguntas y respuestas y ahí vamos a intercambiar. Entonces, el primer piso, que es lo que estaba en juego, era de que la 4T, como ya hoy le está llamando Andrés Manuel, tuviera la mayoría. ¿Para qué? La mayoría simple. ¿Para qué pasar el presupuesto? Eso es lo que estaba en juego. ¿Por qué razón? Porque la Cámara de Diputados controla el presupuesto. Ahí tienen ahí Giselita, me acaba de poner la nueva configuración. Está muy interesante. Y realmente los 3 grandes partidos, que son Morena, PAN, PRI, pues son los que tienen el mayor número de votos, es la realidad. Luego vienen sus partidos aliados. El PRD, que estuvo a punto de desaparecer, de milagro obtuvo 3.5, es muy mediocre su performance, su performatividad. Y luego el Verde tuvo un buen desempeño. Luego el PT también, un muy buen desempeño. Y vean las paradojas, el MC no tiene buen desempeño nacional, pero tiene un excelente desempeño en Nuevo León, en Monterrey, y hay muchos matices, pero también en Jalisco. Y así iremos viendo que esto no es así tan lineal ni maniqueo. Hay muchos matices y hay muchas cosas en juego. Y vean los de abajo, no se sabe el PES qué va a pasar. Aquí está manejando que se puede llevar 6. Bueno, 6 si se los lleva, pues agréguenselo a los de Morena.
porque el PES ya ven que el presidente lo dijo abiertamente el viernes, que él es cristiano bautista, ¿no? Que no es católico. Bueno, cada quien respeta sus creencias, etc. Me llamó mucho la atención esa afirmación, esa confesión. Yo siempre lo que creí que era católico, incluso investigué mucho eso. Bueno, pero eso es motivo de otro tema. Entonces vamos a ver así a nivel de Cámara de Diputados, lo que estaba en juego era eso, tener la mayoría simple para pasar el presupuesto. ¿Por qué? Porque la Cámara es la que aprueba el presupuesto. Y el presupuesto controla a los gobernadores. Donde ahí sí tengo que reconocer para mí, yo no sé para los demás, fue la mega sorpresa. 12 de 15 gubernaturas. Tremendo, tremendo. Fue demoledor. Yo realmente no me esperaba ese triunfo. Deja esta imagen, Giselita, me gusta. No me esperaba ese triunfo tan contundente. Es demás, yo hasta pensaba, como no le pusieron mucho punch, realmente el presidente es muy estratega, hay que reconocerlo. Él planteó irse sobre la Cámara de Diputados. Ya, la obtuvo. Pero me llama la atención que como efecto colateral, pues el mismo grupo, acuérdense que yo conozco ese grupo, manejaban que iban a tener 8, 7, pero no 12. Me va a decir alguien 12, ¿por qué? Bueno, 11 de Morena y uno de la coalición verde PT en San Luis Potosí, que esa estaba muy cantada, ¿eh? Yo esa ya la había cantado desde que incluso Mario Delgado le echó porras a Gallardo, al del Verde, porque hay muchas jugadas, no es así tan lineal, y menos con Andrés Manuel. Es un político que conoce muy bien las estructuras de cada estado. Y es beisbolista, ¿eh? Cuidado. Ahí te manda señales encontradas, ahí hay robo de base, jonrons, hit and run. No. Andrés, para entenderlo hay que saber de béisbol. Bueno, entonces, vean qué interesante, y me voy. Yo creo que ya que puso este esquema, me voy a aprovechar, Giselita, de esto. Pero que no se me olvide lo de la Cámara de Diputados, Gisela, porfa. Vean algo muy interesante de las 15 gubernaturas. Por ejemplo, yo nunca di por muerta Baja California Sur. Bueno, va a decirme, es que tienes información privilegiada. Sí, ahí sí la tuve. Obviamente no lo puedo decir. Hasta el último momento, todo el mundo, todos los encuestadores, para no variar, fracasaron. Es que cobran, no hacen análisis, no entienden la política, es la realidad. Cobran, hacen ahí. Y menos las encuestas de teléfono, son las peores. ¿Quién me dice que no son bots? Bueno, vean qué interesante, ¿eh? Vean, el color de Morena en estas elecciones que se dan en el Océano Pacífico, domina Morena el Océano Pacífico. A veces yo soy geopolitólogo, entonces sí veo esas cosas que muchas gentes no ven, pues no tienen el training. Baja California entera, la península, un eje totalmente, ligado a Sonora y a Sinaloa. Baja California Sur, Norte, Sonora y Sinaloa. Sonora lo gana Morena, nunca la había ganado, es el feudo de Beltrones, acuérdense. Luego está Sinaloa, que siempre fue un feudo priista, pues hoy lo gana Morena, que es un anterior priista. Muchas gentes vienen de otros partidos, tampoco hay que perder eso, pero aquí estamos hablando los que ya están de lleno en la 4T. Pero vean qué interesante, y Nayarit, todo un eje, Nayarit, que gana Morena, vean, Nayarit, Sinaloa, Sonora, con el Golfo de Cortés, del Mar de Cortés. Es importante. Y luego nos saltamos, pues obviamente lo que está en medio, que es Jalisco, y tienen a Guerrero, que ahí le gana la hija de Félix Salgado al INE, y Michoacán también, donde le gana, al parecer, ¿no? Pues estaba muy apretada, gana el candidato sustituto al INE. Ahí el perdedor es el INE, más que los gobernadores de ese lugar, porque el INE se cargó contra estos dos estados. El sur sigue siendo
territorio de Morena, más que nunca. Vean, por ejemplo, las cuestiones locales, esas habría que verlas. Quizás las veamos el próximo lunes, Giselita. Cómo votó cada estado por sus congresos, por sus municipios. Por ejemplo, ahorita les puedo adelantar Puebla. Barbosa fue un desastre, perdió la capital de Puebla y la zona metropolitana, que son la joya y la corona. Tabasco arrasó a Adán Augusto. Grupo Tabasco es el gran vencedor de esta contienda. Ahorita lo explicaré. Y luego vean, tiene penetraciones muy fuertes Morena, a nivel, por ejemplo, de Tamaulipas. En Tamaulipas se lleva el Congreso, se lleva a muchos municipios. Y Veracruz arrasó, le dieron paliza ahí al PAN. Eso no se está diciendo, no se está manejando. Bueno, eso hay que seguirlo. Yo se los digo así rápidamente. Y ya lo que es a nivel del PAN, pues se llevan 2 gubernaturas. 2 de 15, pues es muy mediocre. Aquí para el PRI, pues tienen una mala noticia porque pierden las gubernaturas y se las lleva el Morena. No, que no se quedan con ninguna. Y ahí está Campeche, que está en entredicho ahorita. No sabemos en qué va a acabar. Prácticamente el presidente da a entender que gana Laida. Entonces, y eso es terrible para el PRI, porque el presidente del PRI, llamado Alito, es de ahí, de Campeche. Entonces, a ver, 2 lecturas. Si gana Campeche, que dudo, porque aunque estaba apretada, ya prácticamente hasta el Financial Times ya dijo que Morena tiene 11 gubernaturas. Regresa a ese esquema, Giselita, te lo voy a agradecer. Pero a ver, tiene 2 escenarios Alito. Yo creo que en los 2 le va muy mal, ¿eh? Ese es Campeche, a ver qué dice. Campeche, sí está apretada, ¿eh? 34 Laida, el máximo, y el sobrino de Alito, con prácticamente 32. Pero en los 2, en el inferior y en el superior, Laida le gana al sobrino de Alito. Gracias. Entonces, regresando al esquema anterior, es muy interesante porque aquí tiene 2 salidas Alito, con todo mi respeto. Vean, no es que uno sea cruel, pero el análisis es muy duro. Si gana Campeche, perdiendo toda esa debacle que tuvo en los otros estados, a mí me mata de risa, todos esos chayoteros, los medios chayoteros del viejo régimen, no dicen esto que yo les estoy diciendo, que fue una grave derrota del PRI en muchos estados. Todavía no ha descolgado uno solo, está en disputa Campeche. Bueno, en cualquiera de los 2 escenarios, si gana Campeche muy apretado, yo creo que no va a durar Alito en él. Ya se creía presidenciable en el PRI. Ahí quien se fortalece es Pepe Murat, cuyo hijo es priista de Oaxaca, pero tiene excelentes relaciones con Andrés Manuel. Para que vean que esto no es tan lineal, ¿eh? A veces a Andrés le conviene que gane alguien del PRI, que es su aliado, a que gane a un papanatas de Morena, que no le sirve para nada. Bueno, ahí tienen ustedes más o menos lo que... Y obviamente el caso de que pierda Campeche, pues no tiene nada que hacer en el PRI Alito. Nada, etcétera. Bueno, en el PAN, ahí tienen ustedes, Chihuahua, ahí gana el PAN de esta Maru Campos, que es anti-Corral. Entonces, Corral para afuera en la elección presidencial. Bye, bye. Se acabó. Y luego gana en Querétaro Mauricio Curi, que por cierto es mi paisano, pero que es muy bueno, es buen elemento. Y en Querétaro, bueno, el país no puede estar gobernado todo por Morena, ¿no? Eso también es enloquecer. Pero yo ahí veo una gran fractura interna en el PAN, ¿eh? La veo muy fuerte. La gente de Marco Cortés contra la de Calderón. Ya ven, a Calderón hasta lo hospitalizaron el día de hoy. Él dice que se fue una revisión, pues yo creo que le aceleró. Yo no deseo el mal a nadie ni nada, pero ayer se estaba burlando Fox. Se fue vestido de negro. Dice que porque estaba adelantando la sepultura de Andrés Manuel. Fíjense los niveles, ¿eh? Nada más vean los niveles. Por eso uno les contesta y cuando les contesta, pues uno les contesta
en la misma proporción de sus agravios o injurias. Bueno, ahí el panorama no fue nada del otro mundo el desempeño del PAN en las gubernaturas. Gana mucho territorio Morena, lo posiciona fuertemente para el 24, para la elección presidencial. Es lo que va. Pues nada más vean el territorio y súmele los 6 que gobierna, ya está gobernando más de la mitad del país. Que no es fácil, porque México, nos guste o no, es un país trifecta, de los 3 grandes. Bueno, pues, unos que se están cayendo, unos y otros que están subiendo. Entonces, que son Morena, PAN y PRI, con sus aliados respectivos. Bueno, ya acabo lo de las gubernaturas y me voy a a la Cámara de Diputados. Digo, para tener un análisis transversal. Y ahí están, ahí lo tienen. Morena puede ir de 190 a 203, el 35.8%. Fíjense que era mi cálculo, yo tenía entre 35 y 40. Pero desde hace un mes, ¿eh? Luego el PAN anda entre 106 y 17. Vean, aquí es algo importante que les quiero decir. Vean ustedes la cifra de 35, bueno, vamos a ponerla en 36 de Morena. Y compárenla con la del PAN, alta, 19.3, ¿no? También es 18.5. Ahí, de acuerdo a mis cálculos, yo le daba 16 al PAN. Bueno, tuvieron 2 puntos más, nada del otro mundo. No crean que arrasó, algo así por el estilo. Nada así por el estilo. Si ustedes ven, es prácticamente el doble, Morena, o una vez y media. Morena todavía está muy fuerte. Pese a 1000 cosas, porque en el partido Morena también no dieron muy buena imagen con esos pleitos caníbales internos. Y luego tienen ustedes al PRI entre 18.5, vamos a ver, pues prácticamente lo que obtuvo en la otra elección. El PRI a nivel, así, si vemos los porcentajes, pues se estancó. Donde le fue muy mal es en las gubernaturas. Y ya los demás, estoy viendo que Movimiento Ciudadano les están dando 7.5, que es bueno, ¿eh? Movimiento Ciudadano en votaciones clave en la Cámara se puede volver muy un factotum. Ahora, vean la paradoja. Tiene 7.5% o 7 en lo de la Cámara de Diputados y se lleva Monterrey con Colosio y se lleva Nuevo León. Ojo, el Congreso local está en manos del PRI. Pues no crean que tiene las manos sueltas Samuel García. Ahora, ¿qué factores contribuyeron para que hubiese ganado? La mentira de Clara Luz, la agarraron con lo de NXIBM. Entonces ahí sí la vapulearon. Y el otro factor, aunque no lo quieran creer, en un país como el nuestro, que es ahí está Clara Luz, fíjense, la mandaron al 4º lugar. En un país como el nuestro, que es millennial, de 29 años de edad de promedio, pues pesaron mucho las redes, ¿eh? Y yo puedo decirles que Samuel García ganó con sus payasadas, con sus canciones y pero más que nada con su mujer. Su mujer, esta señora Rodríguez, aunque tiene 25 años, pues ya está casada. Pues es una influencer ahí en Monterrey o en Nuevo León. Tiene 1.6 millones de seguidores y también tiene mucha gente en TikTok. Vean, nos guste o no, yo sí lo consideraría como factor de su triunfo. Obviamente el PRI, pues es de la vieja guardia de la Garza, viene el grupo de Natividad González Parás, etcétera, etcétera. Pero como que se quedaron, ¿no? Atrás y no han sabido manejar al grupo de los jóvenes. Aunque Clara Luz también viene, su marido Abel Guerra viene, su segunda esposa, ella es esta Clara Luz. Abel Guerra pues viene del PRI, esa es la realidad. Morena no le fue bien
debido porque tuvo una mala candidata. Pesa Monterrey, nos guste o no. Es un bastión financiero, el segundo después de la Ciudad de México. Otros dicen que es el primero. No, yo lo dudo, no llego a tanto. Pero más que nada es un estado de gran relevancia. Pero ahí viene lo interesante. MC le va muy bien ahí, incluso le va muy bien a MC, tengo entendido. Todavía no se dan los resultados, eso quizás los podemos ver para el otro lunes, de municipios. Puede ser, al menos Dante salió a festinar de que se había llevado Zapopan y Guadalajara. No es cosa menor, porque estaría, así como hablamos del eje de Morena en el Golfo de Mar de Cortés, y yo diría de todo el Océano Pacífico, excluyendo Jalisco, es decir, desde Guerrero, Michoacán, y luego nos subimos a Nayarit, nos pasamos por Sinaloa, Sonora y las dos Baja Californias. Hay un eje de facto entre Nuevo León y Jalisco, que no es un eje menor, porque Alfaro, el gobernador todavía de Jalisco, es del MC y él quiere ser candidato a la presidencia. Y otra situación que también es digna de señalar, Jalisco es un estado muy importante, es de los principales del país, nos guste o no. Sí, porque a veces se gana en un estado, con todo mi respeto, y yo tengo mucho más respeto que nunca a los pequeños estados, ustedes me conocen, pero no puedes comparar un pequeño estado con el tamaño de Jalisco, con el tamaño de Nuevo León, que pesan mucho. Entonces ahí hay que cuidar mucho esas redes. No es nada más de números porcentuales, etcétera, es también qué estado se está gobernando. Es como en cuestión electoral. Nos guste o no, pues Edomex, esa es donde más votos electorales se dan en una presidencia o una elección en general, federal. Y luego vendría la Ciudad de México, que ahí sí le fue muy mal a Morena, le fue terrible, ese fue una debacle. De 15 alcaldías, perdió 10, incluso la alcaldía vean, nada más vean la debacle, el tamaño, ese es el verdadero ¿cómo? Descarrilamiento de la ruta 12, es este, ahí lo tienen, así de claro. Pierde Tlalpan, es el feudo de los Cimas, de la misma gobernante hoy de la Ciudad de México. No es menor esto. Y Xochimilco está en duda, ¿eh? Pero ustedes ven otras zonas. Álvaro Obregón, por ejemplo, yo vivo en Álvaro Obregón, es clase media alta. Pues se volcó por el PAN. Benito Juárez era normal y perdieron muchísimas. Perder 10 de 15, tienen que repensar muy bien. Yo soy de la idea de que tienen que hacer una gran autocrítica de por qué se perdió, porque realmente la Ciudad de México sigue siendo, ya no es el primer elector, cuidado, es Edomex, tampoco hay que equivocarse. Entonces ahí la tienen, ese sería, yo diría, el agujero negro que hoy tiene Morena. No participó en ello, no lo estoy defendiendo a Mario Delgado, no lo estoy defendiendo, pero sí estoy enterado. A Mario no lo dejaron meter la mano en la Ciudad de México, en la selección de alcaldías y candidatos. Vean, a nivel distritos, eso es lo que se da también, está dividida la Ciudad de México. Y una sorpresa tremenda es la de Dolores Padierna en la delegación Cuauhtémoc, porque su marido es uno de los más grandes operadores políticos del país, René Bejarano. Y ya para que hayan perdido Cuauhtémoc quiere decir que sí, el malestar es fuerte, ¿eh? Entonces, si se dan cuenta, podemos ya sacar una conclusión primaria, es de que el voto ayer fue muy bien pensado, dependiendo de los lugares, cada lugar tiene su especificidad. Sí pesó lo de la Ruta 12 en la Ciudad de México. Y no me quiero adentrar ese tema, y les voy a decir por qué, porque no quiero hacer leña de árbol caído. Así lo dejamos, así que me van a disculpar, no
no ahondar ahí. Pero sí les puedo decir en general que sí se notó que con este mundo nuevo del Internet, las redes, es decir, ya Televisa ya no hace gobernadores y presidentes, ya se acabó esa época. Hoy estoy viendo una ciudadanía consciente, molesta a cierto tipo de candidatos, sea de cualquier partido. Vean, Adame y sus mentadas de madre no impidieron para que perdiera el registro redes sociales progresistas. Que ahí hay un pleito interno, por eso lo pierden, entre la maestra y su yerno. No les puedo decir más, pero sí estoy enterado. Entonces, ahí lo dejamos de ese lado. Entonces, sí se dio un voto, yo diría, muy discriminado, con mucho escrutinio. Eso muestra una gran conciencia del electorado, que ha progresado mucho. Ahora estamos nuevos en esto, en este jueguito de la democracia, estamos aprendiendo. No somos los países escandinavos todavía, no hay que exagerar. Pero ahí vamos, ahí vamos. Creo que ya lo dije, ¿no? Guerrero y Michoacán le asestaron un golpe al INE. Y hubo mucha votación, eso es muy bueno. Eso es bueno. Nunca en una intermedia se había dado tanta afluencia. Vean, hasta 52.5. Normalmente era el 45 en promedio. Bueno, ahí lo tienen. Los niveles que estaba manejando de la elección. Pues yo no veo en que haya perdido, como ponen los opositores, por no haber obtenido la mayoría absoluta, que no existe. Vamos a obtener algo que no existe. Ahora, la calificada, esa es otra cosa, 2/3 partes, que tampoco la tenía Morena, era en alianza. Bueno, y ahí viene la parte que yo creo que sí tenemos que elucidar, es de que ¿qué sigue, no? No solamente qué sigue, también tenemos que ver, pues le fue, yo diría, o sea, a mí yo no me esperaba no, sí me esperaba muchas cosas. La de las gubernaturas me sorprendieron, se los digo abiertamente, es así. La de la Ciudad de México era mi vaticinio también, todos mis amigos saben. Cuando yo les decía, se pierden 10, bueno, pero luego me linchan, ¿no? Bueno, pues una cosa es ser amigos de los amigos y otra vez amigos de la verdad, son dos cosas diferentes. Entonces, y es ahí donde entra, por ejemplo, vean los intereses. Yo que tengo lectura, que sé bien de los board of directors de los medios internacionales, The Independent de Gran Bretaña, habla así el título: el presidente obtiene mayoría pone Congress, ¿no? Pero realmente es la Cámara de Diputados. Pero se dan cuenta lo que es Financial Times y Bloomberg, de plano, pues son gente del The Economist, están muy ligados a ellos, ¿no? Y a los Soros, y a la banca Rothschild, etcétera, pues no les gustó el resultado. Entonces, hoy es decir, por eso yo puse lo de el vaso medio lleno o medio vacío. Bueno, entonces, ¿cómo lo quieres ver? ¿Medio lleno? Obviamente no tienen la mayoría absoluta. Pero ustedes me preguntan, yo diría lo siguiente. Vean, primero que nada, compararía los resultados de hoy con los del 18, que son irrepetibles. En el 18 se dieron dos circunstancias importantes. Una, el hastío de la ciudadanía en contra del PRIAN, del PRI y del PAN. Esa es una realidad. Yo no sé si ahí votó más el voto negativo que el voto propositivo. Y luego, pues un personaje conocido que le tildaban que era el peligro para México y toda esa, ya saben, de insultos no falta. Y vamos a probar, eso es lo que al final dijo la ciudadanía, vamos a probar con López Obrador. Probaron y por eso tuvimos esa votación revolucionaria, donde ahí obtuvo el presidente 53%. Obviamente con sus aliados, ¿no? Que votaron por él.
ahí viene una cuestión fundamental de que hoy la aceptación del presidente es de 61%. Eso es anómalo. Vean, aquí ya entramos a dos situaciones muy interesantes para el análisis. Corte de caja de hoy, después de 3 años de gobierno de Andrés Manuel. Tiene, bueno, es lo que dicen las encuestas, que yo ni creo en ellas, yo creo que es hasta más. ¿Por qué? Porque México es un país de pobres, hay 90 millones de pobres, pues, ahí tiene su electorado natural, no necesita hacer, ni hacer campaña. Entonces, él tiene 61% de aceptación. Quiere decir que mejoró su 53% previo. Para que vean cómo, cuando uno hace análisis, cómo varían dependiendo cómo manejas el vaso, ¿no? Está medio lleno, medio vacío. Ese es a ese nivel. A nivel de Morena, con Morena, cuando él tenía 53, Morena tuvo 44. Ya sin contar los aliados. Es decir, había aproximadamente 10% de diferencia. Importante. Hoy, Andrés tiene 61 de aceptación y su partido Morena tiene 35%. Interesante lectura, ¿eh? Vean cómo ya varió. ¿Qué nos está mostrando? Que la población sigue a Andrés Manuel más que a su partido. Y eso yo soy cofundador de Morena. Tengo que reconocer. Bueno, que ya no estoy en la 4T. Ya saben, yo hace mucho, ya lo dije, yo estoy en la 5T. Yo quiero la T de tecnología, porque si no, no vamos a vivir nada más de las remesas o de los chantajes empresariales. Tenemos que crear tecnología y que lo hagan los empresarios, pues no los parásitos. Empresarios que emprendan. Eso, de ahí viene la palabra empresario. Pues los de aquí no emprenden. Bueno, algunos sí, son muy respetables, conozco a muchos, pero hay otros que, Dios mío, viven del erario público, eran parásitos del presidente en turno. Ahí lo dejamos. Vean qué interesante, ya cuando uno empieza a ver, porque México es un país complejo, no es un país simplón, banal. Si te hacen unos análisis a rajatabla, oye, relájate. ¿De dónde sacas eso? Váyanse con tiento. País sumamente complejo y poca gente lo conoce como Andrés Manuel, que lo ha recorrido no sé cuántas veces. Y por eso, yo hasta a veces, hasta en broma, le comento a sus allegados que juega con nosotros, literal. Hoy estaba feliz, hoy lo digo 3 veces, estaba feliz. Pues sí, ¿quién se espera un resultado así? Y ahí les va, hay que hacer ambientación, es decir, en qué ecosistema se da. Cuando él obtiene el 53%, no había pandemia. Bueno, sí había una pandemia. Vean, no quiero ser duro, o me voy a portar decente. Ya se imaginan qué pandemia, es decir, la pandemia neoliberal, obviamente. Contra esa pandemia se votó. Pero ya me refiero a la verdadera pandemia, la que hoy padecemos del COVID, pues no existía. Y hoy, pese a ello, y tenemos una triada maligna, no la podemos ocultar. Bueno, al menos yo no la oculto. Yo me dedico al análisis, no estar ocultando. La cuestión, si hubo un mal manejo al inicio de este señor Gatell, de las vacunas, se equivocó. Y luego ya hubo una rectificación, porque él apostó 70% en AstraZeneca, que no aceptan en Estados Unidos todavía, y en Pfizer. No me voy a meter ahí las razones, lo dejamos así. Porque él está ideologizado. Él se forma en la Johns Hopkins y es becario Bloomberg, o tiene que ver con Bloomberg, ahí en la Johns Hopkins. Bloomberg es todo vamos a ver, el socio de George Soros y de la banca Rothschild. Es decir, ahí, fíjense que a ese tema sí me dedico, lo conozco. Entonces ahí sí se equivocó y por fortuna luego hubo una rectificación y ya estamos en el pluralismo de las vacunas. Ya entraron la rusa, Sputnik V, que no sé si entró una o dos chinas, ¿no? Pero CanSino,
Cancino, ¿no? Y anda por acá también, ¿verdad? Está bien, tenemos que ser plurales. Yo hubiera ido más lejos, ¿no? Que los ciudadanos hubiésemos escogido nuestra vacuna y que no que me la impusieran. Esa hubiera sido si hubiera sido el encargado de eso, ¿no? Entonces hubo muchas fallas, hay que reconocerlo. Ya se rectificó, perfecto. La inseguridad, me van a perdonar, la inseguridad es producto del manejo de Fox, de Calderón y de Peña, todo lo que es rápido y furioso. Los cárteles mexicanos reciben armas de Estados Unidos. No quiero abrir ese tema ahorita, pero es bidireccional. Es decir, los cárteles en México no tendrían ese poder si Estados Unidos no los abasteciera generosamente con armas. Entonces, eso también no dudo que haya parte de responsabilidad. Si cualquier gobernante es corresponsable de su momento. Y luego la cuestión económica que nos golpeó feo, pero ya hay visos de recuperación. Vean, un dato muy importante, la cotización del peso. A mí hay empresarios que me han estado consultando hoy. Amigos míos, y hablo de capitales fuertes, no de 100 millones de dólares, eso. Vamos a ver capitales fuertes. Le digo, oye, mira, sigue el barómetro. Ahí tienes la cotización del peso. Lleva 3 días revaluándose. Es una señal muy clara. Vean, ahorita en Perú, yo estoy siguiendo mucho lo de Perú, donde es probable que llegue un presidente marxista, literal marxista. Pues, lo ha padecido también la moneda porque no tienen la seguridad de qué va a pasar, van a querer negociar con él, no lo sé. Y todavía no está seguro, está a 0.2%, tipo Calderón con Andrés en la ocasión que supuestamente ganó, que se la regaló Fox. Y luego acabaron odiándose Fox y Calderón. Porque Calderón no era el candidato de Fox. El candidato de Fox era Krill, que se durmió Fox. Fox es muy tonto en política, es bocón. Vean, hoy pierden los cacofónicos. Toda esa fauna cacofónica que nos llenó, el loretito, el loretote, no, ¿qué es eso? El broso, toda esa cacofonía, Krause, Goodman, Zuckerman, el Waldenberg, todos esos perdieron, son los derrotados. Es decir, hablar mucho no necesariamente te hace eficiente o bueno o buen analista. A veces es mejor ni hablar. ¿Para qué hablo? Entonces vas a estar repitiendo. Entonces, esa parte hay que verla. La economía va a repuntar. ¿Por qué? Pues están repuntando los bienes raíces, perdón, mi lapsus, ¿no? O mi inconsciente. Están repuntando el petróleo, nos ha ido relativamente bien con el alza. La plata, no sé qué tanto se quede la plata en México, porque todas se la llevan los canadienses. Pero ahí está, tienes un barómetro que se llama el peso mexicano, le ha ido re bien. No hubo la caída que vaticinó Loretito, que iba a caer a 35 pesos por dólar este año. Imagínense, se equivocó de 16 pesos. Y eso que estudió economía y en el ITAM, bueno, pues por eso. Y acabó de locutor, hágame el favor. Y malo además, mentiroso, ¿no? Es un desinformador profesional. Bueno, que en otro país estaría en la cárcel por estar lavando dinero en las Islas Vírgenes Británicas con Genaro García Luna. Bueno, ahí les di ya prácticamente el panorama. No se puede comparar las cifras de hace 3 años, que son irrepetibles, porque fue una coyuntura muy singular y especial, con las elecciones de ahora. Yo que soy de este lado de la barrera, a mí se me hace que no le fue bien, mega bien al presidente. Mega bien. Cuando tenía al X, que forma esa coalición, que es contra natura. A ver cómo puede ser el PRI. Bueno, sí, acuérdense que hay muchos PRI, el PRI de Peña Nieto y Videgaray, lo dije mal, el PRI de Videgaray y Peña Nieto,
Y que Alito ni saben qué está, hombre, por favor. ¿Qué formación tiene Alito? Y tienen ustedes otro sector del PRI que es nacionalista. Acuérdense que el ejército fue el cuarto sector del PRI. A veces la gente se olvida de eso o no lo sabe. Y tiene un sector nacionalista. No crean que el PRI es homogéneo y cohesivo. Eso no existe. Entonces ahí podemos tener fracturas. Yo veo muy fracturado al PAN también. Y pues ahí tienen el panorama como se está dando. Yo veo, naturalmente también se pelearon en Morena, que esa parte a mí no me gustó, fue muy caníbal. Porque si vas a transformar, tienes que enseñar también la transformación política. Bueno, no quiero andar mucho en eso porque si no voy a pisar callos y ya les dije, no quiero hacer leña de árbol caído. Un pensamiento antitético en la dialéctica que estamos abordando es qué tan bueno es que el presidente esté cargando con la 4T y Morena solo. Eso también hay que pensarlo. Yo creo que él mismo, por su salud, y luego la sucesión, etcétera, no me gusta esa brecha que les acabo de decir entre la votación anterior de Andrés con Morena y ahora la votación de Morena y su aceptación. Se ha ampliado esa brecha. Eso tampoco es conveniente. Sí, pero también los pleitos de Morena han orillado a eso. Entonces, esa es parte de la evaluación que Morena tiene que hacer. Obviamente, cada partido tiene que hacerla. Tienen que pensar en Morena, por ejemplo, por qué pierden, por qué se da la debacle de la Ciudad de México. El PRI tiene que pensar también por qué pierde tantas gubernaturas y no gana ni una, o quizás gane una. El PAN tiene que pensar por qué nada más ganó 2. Y una porque se la dejó Morena, ni siquiera combatieron. Querétaro, realmente. Sabían que podían perder, pero nunca sabe uno. A ver, si iba Santiago Nieto de candidato de Morena, quién sabe, quién sabe. Santiago es muy popular en su estado por toda su realización. Entonces, dejémoslo allí, ya no quiero penetrar más en esa situación, pero sí tenemos que empezar a pensar en México de hacer autocríticas, sobre todo después de esta votación, que tampoco era el fin del mundo, le hicieron como que era un referéndum o plebiscito, le pusieron 1000 nombres y saben de qué. Ahora cometieron muchos errores. Yo le estaba diciendo a alguien muy cercano al presidente, le decía, lo que es que es un suertudo Andrés Manuel, así se lo dije, tiene una oposición de 1/10. Con esa oposición, imagínense, pensaban regresar los neoliberales que destrozaron al país y que tienen arrumbados a 90 millones de pobres en nuestra nación. Eran los que iban a regresar, los que destruyeron. Esa es la alternancia. Entonces, México necesita de una oposición ilustrada, no de mentadas de madre. Es decir, la dame, el X, cuando dice Morena al carajo, perdóname, X, tú te fuiste al carajo con el resultado de ayer. Te mandó al carajo el presidente, literal. Digo, en esos términos vamos a estar analizando. Ese es el nivel del que se dice abogado, que estudió en el colegio. ¿Qué es eso? Entonces, cometió graves errores estratégicos. Krause es pésimo estratega. En serio, se los digo. Castañeda más. Castañeda Gutmann. Entonces, pues, era el que asesoraba a Naya. Imagínate. Corral es su pupilo. Bueno, ya no me quiero meter mucho en esa, pero sí les digo los errores estratégicos. Yo creo que de todo, el grave error estratégico fue de que el X, ya saben quién es el X, ¿no? Pues es X, literal. Es el gran derrotado. Ya, forget your presidency. Olvídate de ser candidato a la presidencia. Bueno, lo pueden poner, a Andrés le conviene para que pierda. Pues, de esos, pues ponme 10 diarios, ¿no? ¿Cuál fue el grave error? Cuando dice
que no deben salir a votar los jóvenes y los de la tercera edad. Puta, entonces, ¿quiénes iban a ir a salir a votar? Nada más Krause, Goodman, Zuckerman, Aguilar Camín, Broso, Loretito, Loretot. Esos son los que iban a salir a votar. ¿Y qué haces con los jóvenes? Este país es de jóvenes. Es un país millennial, México. Todavía no lo cachan. Bueno, entonces en resumen, eso fue un gravísimo error, amigos. Y luego se empezaron a pelear adentro ya por la presidencia. Ya Alito se creía presidente, Marco Cortés se creía presidente. Se enloquecen. Golpes bajos, que muy raro, Calderón se enfermó días antes, luego se enferma un día después. Todo eso son muy... Acuérdense que en México somos mal pensados en esa situación, porque estamos ante políticos marrulleros. No estoy en Dinamarca o en Suecia o en Noruega, donde pues ahí hay una decencia, ¿no? En el manejo político. Pues yo he vivido en esos países, los conozco muy bien. México, el político mexicano es marrullero, es un pleonasmo. Bueno, entonces yo ahí concluyo. Para mí fueron unas primarias también. Fíjense, primarias tipo Estados Unidos, donde se caen presidenciables. No quiero tocar los presidenciales que se cayeron de Morena, por favor, me van a entender porque no me quiero pelear ya. Ya, dejémoslo ahí, ya me entienden ustedes, pero es obvio quiénes se cayeron, ¿no? Y de parte del PRI, Alito está liquidado, en el buen sentido de la palabra. El Corral liquidado, el X mega liquidado, Hoyos Negros liquidado. Pues ya con esos, ¿para qué quieren más? A ver si se me escapa uno. Pues yo tenía 5, había liquidado yo a 5 o a 6. Pues ya con eso, ahí si se me recuerdan de alguien, ahí lo vemos ahorita en la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, está interesante, yo esa parte también la veo, nomás veo el presupuesto, hay que ver territorio, el voto local, los congresos, cómo operaron, estos ejes, vean, algo, no, nadie lo está diciendo, Morena por primera vez fuera de Baja California Norte, bueno, con Leonel Cota fue diferente porque Leonel era del PRD, ahora su hijo va a ser diputado por Morena, es un gran operador, es uno de los triunfadores en Baja California Sur. Yo diría pero sí lo que es, sobre todo Sonora, que es el litio, ahí está en juego el litio, y Sinaloa, que ya saben todo lo que representa, la penetración de Morena hay que tomarla en serio. Entonces, yo veo que Morena empieza a moverse en el norte, que no era su feudo. Esa es una de las grandes noticias de las elecciones de ayer. Entonces, los que vienen y te ponen, por ejemplo, leía a un amigo mío que pone, bueno, es amigo, pero es salinista a morir, pone, perdió Andrés Manuel López Obrador. Oye, no le voy a hablar desde hoy, ahí lo dejé. Nada más vi el título, ni lo lees. No lo lees. Luego, todos los que decían que era un dictador. A ver, ¿cómo va a ser un dictador si está realizando elecciones? Además, con un árbitro que está en contra de él, que es el INE. Que eso hay que reformarlo, ¿eh? Son demasiado exhibicionistas, ¿eh? Vean, yo que sigo elecciones en muchas partes del mundo, no he visto algo igual como el INE. Se los digo abiertamente. Ya se creen un Estado dentro del Estado. Ya lo hablaremos también en otra fase. Bueno, ¿qué hacer con el INE? Eso también. Pero eso lo deben hacer los partidos, porque hoy te toca a ti, mañana te va a tocar al otro. Sí, eso hay que pensarlo bien, armonizar. Y ahí yo creo que Dante va a jugar un interesante rol. No se fue con esta coalición. Dante es muy inteligente, tampoco es. Hoy estaba recordando una entrevista, pues yo me acuerdo Dante y Ricardo Monreal, ahí estábamos cuando cofundamos Morena. Claro, ellos en primera fila.
y yo en la última, ¿no? Bueno, pero puede jugar un papel interesante dependiendo de qué reforma se intente hacer. Dante es nacionalista, no es neoliberal, hasta donde me quedé. Bueno, esa es otra. Y ya con esto cierro. Vean, México marca la tendencia regional en contra del neoliberalismo. Eso es lo que se afianza. ¿Quiénes pierden? Ayer, los globalistas, los neoliberales, los que destruyeron a México, los que han hecho 90 millones de pobres. Pero lo estamos viendo en toda Latinoamérica. Colombia se está desfondando. Chile ya ganaron en su nueva constitución. Ya hasta tiene una alcaldesa marxista en Santiago de Chile. Vean, yo no soy marxista, pero conozco a Marx, he leído a Marx, le respeto mucho su pensamiento, porque yo soy académico, que no se me cae mal, odio. Ustedes nada más vean el nivel, tanto los que perdieron en Morena como los que perdieron, los dos partidos, es que es odio. Bueno, no conocen una palabra, pues no tienen léxico. Pues yo lo entiendo, no tienen léxico, entonces van al odio. ¿Qué tiene que ver el odio? Debe ser programáticas. ¿Cuál fue tu programa? ¿Cuál fue tu ejercicio como funcionario o funcionaria? Y te van a calificar. Solo los ciudadanos no están ciegos. Por más campañas negras o propaganda negra que haces, no lo... A ver, ¿por qué no tumban a López Obrador con todas las campañas negras? No puede, al revés. Yo creo que hasta le hizo efecto positivo lo del The Economist. Le sacó provecho. Lo de el X, donde lo exhibe, que el gobierno de Estados Unidos, a través de su agencia gubernamental USA, financia al X. Bueno, esto hay que legislarlo. En Estados Unidos no lo permiten. En Estados Unidos cualquiera que haga lo que hace el X aquí y reciba dinero del extranjero, se tiene que suscribir o anotar como agente extranjero. Eso es muy sabido en Estados Unidos. Si no, ¿dónde queda la seguridad nacional? Imagínense un país como Estados Unidos, la otrora superpotencia unipolar, pues ¿cómo va a dejar ahí que se le metan todos las ONGs de China, de Rusia, de sus enemigos? ¿Y por qué nosotros tenemos que aceptar a los antimexicanos, financiados por Estados Unidos? Entonces, esto sí debemos tenerlo presente. Se está cayendo todo el modelo, ¿no? Incluso en Ecuador, donde triunfa, entre comillas, Lazo, para que vean cómo la prensa manipula, sobre todo en la época de posverdad y sobre todo la neoliberal. Él es neoliberal. Gana por 5%, pero además ahí hubieron errores y además él lo usó, aunque no lo crean, el TikTok. El TikTok le dio el triunfo y lo descuidó su adversario, que era Millennial. Pero no tiene mayoría en el Congreso. Tiene el 5%. Y eso nadie lo sacó. Y en México no tiene mayoría absoluta, perdió. Dios mío, es que no existe la mayoría absoluta. Bueno, que digan, no tiene mayoría calificada, es decir, que necesitas 2/3 partes para reformar la Constitución. Pero no se va a reformar toda la Constitución, se van a reformar ciertos artículos. Y ahí puede entrar el PRI, son bienvenidos los nacionalistas del PRI, los nacionalistas de MC de Dante, son bienvenidos. Es decir, no necesariamente lo que esta configuración como tal va a llevar a la reforma integral de la Constitución. Eso no hay tal. Para eso se hace una asamblea constituyente. Vean, hablan, no saben ni de qué están hablando. Esa es la realidad. Yo me divierto, yo aquí los goles, esas cosas. Y bueno, ya, ¿para qué les digo? Bueno, entonces, en resumen, pues yo creo que le fue muy bien al presidente. Se los digo abiertamente. Más al presidente que a Morena, ¿eh? Y me preocupa esa brecha, ¿eh? Hay que seguirla. Bueno, entonces, ya por último, nada más la dejo como pregunta. ¿Canceló Kamala Harris su visita a México hoy? ¿O realmente hubo una falla, que también ocurre, en el Air Force 2? ¿Qué pasó ahí? ¿Fue una señal?
o venía a festejar el triunfo de los que ellos financian. No lo sé, son hipótesis de trabajo y eso ustedes lo elucidarán. Bueno, yo ahí lo dejo y ya vamos a empezar las preguntas y respuestas. Nada más les voy a hacer una súplica. Sean respetuosos y respetuosas, por favor. Háganme preguntas más ideológicas, más programáticas. ¿Qué sigue? ¿Qué va a seguir en el país? Ya se cae México, ya se murió, ya, etc. No sé. Vayamos, no personalicemos demasiado. A mí me gusta más ver y cuál es la probabilidad de éxito en los 3 años que siguen del presidente, ¿no? Esa sería la tónica, la matriz operativa que yo sugiero para las preguntas y respuestas. Empecemos. Adelante, Giselita. Ok. Una pregunta. Doctor, ¿considera usted que estos resultados deberían ser una señal para Morena de que tal vez debe plantearse una reestructuración? Entiendo que los resultados fueron buenos, pero ¿no le parece que podrían haber sido mejores? Bueno, siempre puede ser mejor, pero dada la situación, para mí fueron óptimos. Así. Ahora, Morena tiene que reestructurarse, es decir, no puede ser esto. Es ideólogo, tiene ahí el Díaz Polanco, que además ni es mexicano, es dominicano. No me hagan abrir la caja de Pandora, ¿eh? Todos los jacobinos trasnochados, los falderos, ¿qué es eso? Vividores. Tiene que ser muy... Morena, vean, ¿cómo es el partido gobernante? Y ellos están hablando de una transformación. Recae en sus hombros llevar adelante la transformación política. Y los primeros que tienen que ser ejemplares contra la corrupción son ellos mismos. No me hagan abrir la caja de Pandora de Morena, a tal grado que hubo un momento el presidente López Obrador dijo, yo me salgo de Morena. Es decir, hay que repensar muy bien, pero todos los partidos tienen que repensarse con mayor responsabilidad el partido que está en el poder, sin duda. Otra. Sí, sobre la Ciudad de México. Veo una balcanización de la Ciudad de México. ¿Qué opina de la En 3 fractura? años se recupera la Ciudad de México, pues son 3 años de diputados. La va a recuperar, van a tener una buena, no sé cómo se va a manejar, candidata y el efecto López Obrador va a recuperarla. Lo que pasó es un castigo, yo así lo veo. Y no quiero hablar más, ya les dije, no quiero hacer leña de árbol caído, dejémoslo así. Pero fue un castigo y fuerte, muy severo. A ver, ¿cómo puede ser que hayan dejado a la directora del metro? ¿Cómo puede ser que no tuvieran jefe de mantenimiento? Pues la gente que vivía ahí sacó fotos, las envió. Bueno, no toquemos más ese tema. Vean qué prudente he sido esta tarde. Síguele, Gisela. Ok, otra pregunta relacionada a la Ciudad de México. ¿Quién tomará el liderazgo en la Ciudad de México? ¿Cómo dices? ¿Quién tomará ahora el liderazgo en la Ciudad de México? No sé cómo se maneja Morena en la Ciudad de México. Tienen que repensarla bien. La van a recuperar, no me cabe ni la menor duda. Pero hay que llevar una programática, un plan de trabajo bien hecho y se recupera. No es así infinito. Otros, por ejemplo, bueno, obviamente le fue muy bien al PAN. El único lugar donde gana el PRI es con Rubalcaba, que es un nazi literal, en Coajimalpa. En los demás, pues, Benito Juárez es su feudo, para decir. Lo que pasa es que aquí lo que hay que pensar, ¿por qué pierden colonias delegaciones que siempre fueron, pues que gobernaba allí la izquierda, la llamada izquierda mexicana, desde la década de los 90? Estamos hablando 21 años más, más de 30 años o 30 años. Se le arrebatan las alcaldías a la izquierda, que gobernó primero como PRD
y ahora como Morena. Sí, lo tienen que repensar. No me cabe la menor duda que se recupere. ¿Por qué? Porque fue un agujero negro. Vean toda la territorialidad que se ganó en extensión. Eso es muy importante. Muy bien, síguele. Sí, ahora sobre Nuevo León. Am, doctor, en Nuevo León aplazaron a Morena. ¿Qué panorama tiene para este estado? Vean, Nuevo León es un estado muy sui generis. Tiene empresarios muy importantes, el famoso grupo de los 10. Les gusta meterse en la política, han chocado mucho con los presidentes de México, cierto tipo. ¿Se acuerdan lo del famoso caso de Bernardo? Creo que se llama Bernardo, ¿no? Garza Sada, creo. Que alguien me ayude. Bernardo, creo que sí. Garza Sada, pues ahí tuvo un choque frontal con Echeverría. Y ahora vean mucho tipo Gilberto Lozano, que fue un funcionario de Fox y de Oxxo, muy aliado a los Levarón y a Javier Sicilia, que no sabe ni de poesía ni de política. Sicilia se llama, ¿no? Sicilia, así como la isla de Italia. Bueno, son muy dados a confrontar al presidente. Tienen, no sé, una inmanencia particular. Bueno, pero ya vieron que escogen a los peores candidatos para gobernar. El Bronco da lástima. El Bronco, ya parece dar su apodo. Samuel García, bueno, yo ya me cansé de escribir sobre él en Facebook. Entonces llama la atención que un estado tan importante, con empresarios relevantes en la ecuación mexicana, tengan a los peores gobernadores. ¿Quién va a controlar a Samuel García? Espero que Dante tenga esa habilidad, que es muy hábil y todo, pero vamos a ver. Ahora sí que por sus frutos los conoceréis. Muy bien, Giselita. ¿Qué sigue? Ujú. Una muy relacionada, igual sobre Nuevo León. ¿Qué tanto afecta a Samuel García en Nuevo León? ¿Nuevo León podría independizarse? ¿Hay tendencias a la balcanización? Mira, ustedes recordarán el año pasado, antes de la pandemia, empezó el grupo de gobernadores, se autollamaron federalistas en contra del centralismo de Andrés Manuel. Lo recuerdan, ¿no? Bueno, hagan el recuento y véanlos dónde están. Corral, liquidado. Cabeza de Vaca perdió el Congreso, se lo gana Morena. Cualquier momento acabando, uno hasta lo pueden, bueno, en 3 meses entre el nuevo Congreso. Pero en cualquier momento este señor, pues, o se fuga a Estados Unidos o tiene que pagar sus cuentas con la justicia, ¿no? Entonces, Alfaro se calmó luego, o lo calmaron, ya no sé. El de Guanajuato se calmó, el de Nayarit perdió, el de Colima perdió. Pues ya no existe esa coalición de gobernadores federalistas. ¿Se acuerdan que hicieron mucho ruido? Bueno, queda Nuevo León. Hay tendencias secesionistas en Nuevo León, eso es real. Pero yo las veo más que en la realidad política, los veo más de clasismo, ¿no? Y les doy datos duros, no crean que lo estoy viniendo de ahora. Y a mí me ha molestado mucho esa parte, se lo digo siempre. Yo tengo muchos amigos en Monterrey y en Nuevo León también. Y hablamos, y al más alto nivel y al más bajo, a todos los niveles. Me llevo muy bien con la élite, sobre todo empresarial. Y dialogamos, ¿no? Bueno, todos saben cómo pienso y yo sé cómo pienso. Por algo nos sentamos a dialogar, si no me van a dar órdenes y yo no puedo darles órdenes y no estamos en ese plan. A ver, cuando el Bronco dice que le quiten a Chiapas su presupuesto para ir a cubrir los 60,000 millones de pesos que tenía de déficit presupuestal. Bueno, ¿qué es eso? A ver, ¿por qué Chiapas, que es el estado más pobre de México,
per cápita y el más pobre metiendo a Centroamérica, ¿por qué le va a regalar al Bronco su presupuesto si todavía le es insuficiente? Que además han explotado a Chiapas y le han quitado todos sus recursos desde que se incorporó para su felicidad a México. ¿No? Eso dice su constitución de Chiapas. Bueno, ese dato a mí sí me perturbó, porque cuando empieza ese tipo de lingüística, lo que sigue es la balcanización o la secesión. Luego, el de las facturas, que trae broncas tremendas, el Samuel. Ya ven, ya como que ya se frenó ese asunto, se habrá negociado, no sé, ustedes dirán. Pero no me gustó cuando dijo que él no va a usar los libros de texto gratuito para Monterrey que usan para Chiapas. ¿Qué es el hijo de Einstein? ¿O qué? ¿Quién es ese para decir eso? Más todos sus doctorados son fake. ¿Qué estás hablando, García? ¿Qué estás hablando? Por eso le gusta a un tipo de electorado ahí, hay que reconocerlo. Y obviamente trae el discurso de equidad fiscal, que ellos han sacado un término que ellos le dan 10% a la federación y la federación les devuelve 2%. No sé, habría que ver esos números. Sí, pero cuando te han rescatado, Grupo Monterrey, ¿cuántas veces te los han rescatado de la quiebra? Yo, de mi memoria, desde López Portillo, los han rescatado. Y está bien, ¿no? Yo no estoy en contra de que los ayuden. Digo, sí, pero tampoco México no es todo Nuevo León. Es importante, ya ven que yo le doy su relevancia que tiene, pero no es todo el país. Para que un país funcione, tienes que armonizarlo. Entonces, se han volcado desde Salinas, que es de Monterrey, bueno, de Agualeguas, de Nuevo León, se han volcado al norte y le han dado mucho punch a Monterrey. Yo no estoy en contra, en serio no estoy en contra, pero no puedes abandonar el resto de la República. Vean, Tabasco, les doy un ejemplo, lo que son, deliberadamente lo hacían. Fox, luego de Fox, ¿quién siguió? Calderón, Peña, maltrataron a Tabasco. Tenía menos 18, así se dice en economía, menos 18 de crecimiento en su PIB, Producto Interno Bruto. ¿Saben en cuánto está ahorita Tabasco? 8% de crecimiento. Pues obviamente porque invirtieron en Dos Bocas. Si Dos Bocas no es nada más que si sirve la refinería o no, es todo otro tema. Eso es costo-beneficio para una empresa. Esto no es una empresa, es política nacional, seguridad nacional y armonización de la República. ¿Cómo es de que se lleven el petróleo y el gas del sur de México y no les aporten nada? Igual le hacían a Campeche, se llevaban todo su petróleo, nada más les dejaban ahí todas las inmundicias y se lo llevaba a la federación. En ese momento no convenía protestar. Hay que tener cuidado con eso. Vean, García, Samuel, es muy inmaduro. Yo detecto mucho ese tipo de personas. No lo conozco. Vean, por ejemplo, Colosio, el que que ganó pues, ¿cómo le llaman hoy? Municipio allá, ¿no? De Monterrey. Se ve más tranquilo, se ve más comedido. Como que está desenfrenado, ¿no? Lo veo convulsivo, así lo veo yo. Como si tuviera ahí un cuadro epiléptico, a un epiléptico delante de mí, así lo veo a García. No sé cómo, tiene que aprender a sentarse en un palacio de gobierno, hay protocolos, hay rituales, si no es fácil gobernar. Y por lo menos lo van a contener los gobernadores. El Bronco también estaba del Pacto de la Federación, acuérdense. Quería o sea, hubo un grupo. Ese es el momento más peligroso, uno de los momentos más peligrosos que ha padecido el gobierno de Andrés Manuel. Ese pacto federal de los gobernadores federales. Entonces sí hay mucho de eso. Espero que Dante, que es veracruzano, no vaya a caer en su juego. No lo creo. Dante es una persona madura, consciente, racional. Ojalá lo pueda controlar. Sí, pues mañana se sale y se va al PAN o crea su partido, ¿no? Es decir, no puedes gobernar nada más con el TikTok. El TikTok y el Instagram son momentos pasajeros. Tienes que tener al final del día
tu programática, tienes que tener tu conducta y tienes que dar resultados. ¿No? Y ver cómo reacciona ante la crisis. Eso es así como se mide a un mandatario, sea estatal, municipal o federal. Y luego, ¿qué plan tiene hacia el futuro? Si tiene visión, perspectiva, prospectiva. Es complejo, gobernamos ganar una elección. Las elecciones es lo de menos. Bueno, ¿qué más, Giselita? Otra pregunta muy recurrente. ¿Quién es el mejor posicionado para ser el candidato de Morena en 2024? Todavía falta. Yo, mi Pues, tesis es que Andrés trae tapado, con todo mi respeto. Y siempre lo he dicho. Y más conociéndolo, ¿eh? Andrés trae tapado. No, los que ven no son. Así para acabar pronto. y bueno, una pregunta relacionada. Nadie me lo ha dicho, esa es mi hipótesis humilde de trabajo. Y que conste que yo me llevo muy bien con Marcelo, me llevo muy bien con Ricardo, no sé quién más haya de candidatos, yo no he visto a más, ¿no? Algún gobernador, gobernadores del sur, son importantes para Andrés, su óptica sureña. Ahora Bonilla ya se está lanzando, hoy la política online dijo que ya quiere ser presidente. Bueno, es que todo el mundo enloquece, pierden las proporciones. Pues depende, ¿no? Si es buen candidato, pues que sea. No tengo nada en contra. Yo, mi feeling, ahí no tengo datos duros, es de que sí, el presidente trae su tapado. A ver, síguele. Ok, una pregunta que se relaciona. ¿Cree que podría salir fortalecido Adán Augusto y ser un candidato serio para la presidencia del 24? Yo creo que salió muy fuerte en Tabasco, arrasó. Ahora, el problema de Adán Augusto es de que es tabasqueño. Bueno, igual hubo una camada de gobernadores de Veracruz, que eran todos salían de Veracruz. Igual de Domex, salían de Dovega. No, yo no creo que sea. Adán Augusto tiene que demostrar lo que ha demostrado, ser ejecutivo, tener la confianza del presidente, eso es clave. El presidente opera, es decir, Morena sola no va a ser un presidente, de eso estoy convencido, después de que hablamos de esas brechas entre Morena y el presidente. Es más, se los voy a decir de una manera dura, ¿eh? Quiten al presidente y Morena se matan entre ellos. Pues los conozco. Pues a mí hay una parte morena, si pudiera me lincha, y están con Soros y con Krause y con Belanzarán, es el grupo de los falderos. Digo, hay que tener cuidado, ¿eh? Entonces, yo creo que, vean, qué bueno que me hacen esa pregunta y me faltó en la geometría política de este resultado hacia dónde se corrió el país. Cuando hacemos la suma y resta, de todo. A mi juicio, en Morena pierden los falderos, pierden los jacobinos trasnochados tipo Taibo, pierde el viejo CEU, ese es el resultado real. Ganan los moderados, fíjense lo que son las cosas. El partido se corre al centro izquierda y por la misma gravitación y atracción que tiene Morena y el presidente, jalan al país por los resultados que tuvieron los de la oposición, lo jalan al centro izquierda. Yo creo que México se fue a un centro izquierda, pero muy claro en Morena, independientemente de que hayan perdido los falderos, los jacobinos trasnochados y el viejo CEU, la idea es muy clara. Eso sí, si uno se equivoca ahí, se ve. Porfirio se equivocó, no la vio. Y eso que tiene una experiencia, sí, pues ya está muy grande, tiene 87 años. Y enloqueció, literalmente enloqueció. No debió haber hecho ese papel porque le estaba haciendo el juego a los enemigos de México. Entonces, al jalar, ganan los moderados, es lo que yo quiero decir. Y obviamente en ese grupo, pues está el grupo Tabasco. El grupo Tabasco es muy poderoso, es el grupo del presidente, uno de los grandes grupos. Y luego, eso hay que verlo, ¿eh?
Esa es mi muy humilde opinión. Bueno, pues le falta, no sé si lo vayan a traer al gabinete, eso hay que verlo también, pero ahora en Tabasco le fue muy bien. Y hay otros que yo no lo puedo decir. Pues que el presidente es muy dado a los juegos de poder, le gusta. Es travieso, además. Sabe jugar. Oye, ya lo demostró. Oiga, perdónenme, después de esta pandemia y de todo lo que, de la ruta 12, de todo, etcétera, etcétera, en el mundo no se da ese fenómeno. Vean, Trump con la pandemia perdió la elección. Modi en la India, que era el más popular, el segundo más grande del mundo y no sé qué, ¿verdad? Vean cómo está. La pandemia lo acabó. Tiene una resiliencia. A mí realmente me impresiona esa parte del presidente. Hay cosas obviamente en las que no estoy de acuerdo, como él no está de acuerdo conmigo, ¿no? Bueno, eso es la democracia interna, ¿no? Yo soy una gente disciplinada, no me meto a sus niveles, además ni estoy en la estructura del partido, pero el partido Morena no es la 4T, no se equivoquen. Pueden haber muchos cambios, esas coaliciones son efímeras. Podemos ver un gran desprendimiento en el PRI. En el PAN no lo veo tanto, porque el PAN sí es, cualquiera de sus ramas es neoliberal. No, hay un sector muy fuerte del PRI que no es neoliberal. Esa parte es donde yo la veo, ¿no? Que sí van a haber movimientos. Por ejemplo, Pepe Murat, del PRI de Oaxaca, que su hijo él fue gobernador, su hijo es ahora gobernador y es priista, se llevan muy bien con Peña. Pepe Murat es nacionalista, nos gusta, ¿no? A mí ya no me gusta la palabra nacionalista, yo la uso soberanista. Entonces yo creo que la 4T también se transformó, sufrió ahorita una leve transformación, olvidar ese radicalismo retórico que no lleva a nada, porque México no puede salirse ni del TEMEC, Tratado México-Canadá-Estados Unidos, ni pues tenemos la cobertura lo he dicho 1000 veces, ¿no? ¿Cómo se llama? North Command, el Comando Norte. Es militar. Los militares de México contribuyen. Es decir, uno no puede analizar un país y aplicarlo al otro. Cada país tiene sus vivencias. Y la mejor razón, ahí tienen la cotización del peso. Si no le hubiera gustado a Wall Street la elección, el resultado, la manera en que se condujeron en general los partidos, pues el peso no tendría esa cotización, que se estuviera revaluando frente al dólar. Es una gran señal, nos guste o no. Ahora, hay problemas con la cuestión migratoria, tampoco he hecho las campanas al vuelo. Esos artículos que de repente sacan Krause y Goodman pidiendo la intervención de Biden en México, buscando derrocarlo, lo del The Economist, sí hay que tomarlo en cuenta. Pero son señales, pues no les gusta el nacionalismo energético del presidente. Esa es la realidad. Uno también tiene que saber elucidar. Pero ve, ni a Biden no le conviene abrir la caja de Pandora de México. Tendría un doble problema. El problema interno de Mexican Lives Matter, así como existe Black Lives Matter y Palestinian Lives Matter, que esa es la novedad, con el famoso movimiento del woke, del despertar. Cuidado, que no jueguen con el voto mexicano de Estados Unidos, que está muy retrotraído, pero hoy los mexicanos en Estados Unidos están a la par de los afroestadounidenses en votación. Pero la tendencia es que los centennials mexicanos van a ser, con los mexicanos actuales en Estados Unidos, van a ser la primera minoría en Estados Unidos. Entonces ahí también hay que ver la demografía, si es que no suceden otras cosas en Estados Unidos. Entonces no es un juego así tan lineal, tan maniqueo. Ahí es la parte donde yo veo la estirada floja. El presidente es muy, muy soberanista y no va a dejar que le vengan a dar órdenes. Aquel día hizo una declaración muy fuerte contra el ex embajador de Estados Unidos, Wilson. Incluso criticó a la embajada de Estados Unidos en México
por su injerencismo a través de esos donativos que le hacen a cierto tipo de ONGs como este del X, ¿no? Muy bien, otra, ya casi para irnos, Isela, 5 minutos más. Ok, hay como 3 más interesantes. Una es, doctor, ¿qué tan sólida es la alianza y coalición con pequeños partidos y Morena? Por ejemplo, con el Partido Verde. Sin este partido, Morena no podría alcanzar la mayoría y le pueden boicotear las reformas en algún escenario. Mira, yo por razones del destino conozco mucho a todos los exgobernadores de Chiapas, a todos. Bueno, pues el presidente trata muy bien a Chiapas, su rancho lo tiene en Chiapas, sus papás vivían en Tuxtla, conoce muy bien al presidente del Partido Verde, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, evidentemente adentro, bueno, también el presidente del Partido Verde se llevaba muy bien con Peña. Es una bisagra entre los dos. Eso también hay que verlo, ¿no? Ganaron, se llevaron con el PT la gubernatura de San Luis Potosí. Es interesante. Porque Andrés sabe dejar hacer. Y Morena dejó hacer para que ganara el Verde y el PT. Es decir, al final de cuentas, en México hay juegos políticos. Y cada quien levanta su puja, pues para que le den más. Ahora, mucho va a depender, yo no lo pondría así ipso facto, pero hoy como tampoco lo pondría del lado de la oposición. Hoy la oposición está de acuerdo, esa triada está de acuerdo, pero no es por un partido, por una ideación, una ideología, un programa, no. Quieren derrocar a López Obrador, punto. Pues no se les hizo ayer. Y van a hacer todo para el año entrante. Bueno, el año entrante yo no sé si siga ahí Marco Cortés, no sé si siga ahí el Zambrano, no sé si que es mega mediocre, y no sé si siga ahí Alito. También hay que ver ahí los estira y afloja y dependiendo de lo que suceda, hablaremos de qué tan sólidas y cohesivas son esas coaliciones. Las coaliciones, naturalmente, tienen que tener algo en común, porque si no, no funcionan. Pero también no son lo mismo, porque si fueran lo mismo, no habrían disensiones, ¿no? No habrían rupturas. Hay que estar preparados a que también se den rupturas. Yo no la veo de un solo lado, también la veo del lado de esta coalición del X. Ya después de este fracaso del X, pues ya, vean cómo le pegó al target el presidente. ¡Paf! Le dijo, es Krause. A Gutmann no lo ha tocado todavía, me llama la atención. Al Aguilar Camín, ¿a quién más al X, le pegó bien. Y luego lo de la revista Economist, él no le pegó, pero tuvo un efecto boomerang, porque levantó el nacionalismo mexicano. Por eso yo empecé hoy y les dije, ganó el Mesías y perdió The Economist. Sí, pero también perdieron los agentes, lo digo con propiedad, agentes estadounidenses en México. Es eso, no le gusta al mexicano. Debemos tener excelentes relaciones con Estados Unidos, pero otra es que seas agente. Ahora, tampoco te van a aceptar ahí. Estados Unidos tiene un problema migratorio muy serio. No ven que están tan fáciles para aceptar a los mexicanos. También hay que tener tus vacunas y todo. Bueno, se les agradece. Pero de ahí a que te hagan ciudadano, ahí entra el Partido Republicano. El año entrante tienen elecciones. El problema principal va a ser el migratorio. Con eso puede regresar. Bueno, no gana Trump, pero sí puede regresar el Partido Republicano. Muy fuerte, además. No, eso es una dinámica. Tiene que verlo. Uno tiene que decir, ese es el corte de caja de hoy. Y hacer escenarios. Puedes pasar esto. Si el Partido Verde, hoy por ejemplo leía, el Partido Verde se va a vender y dejan, es decir, no existe esa mayoría simple. Es más, quien tiene la mayoría simple ya es la coalición porque se va a vender el verde. Yo cuando leo esas cosas, y que no lo puede comprar el gobierno, el presidente tiene más dinero que la oposición. ¿De qué me están hablando? Cuando entras a compra-venta. Si es que estás hablando de un partido que nada más se dedica a venderse, pues se va a ir con el mejor postor.
Yo no lo veo así. Hay muchos intereses dentro del Partido Verde, hay que ver quién lo creó, cómo se creó. Créame que yo conozco muy bien esa historia, más de lo que se imagina. Bueno, síguele. Ok, Ya dos para ir preguntas más. ¿Cuántas? Dos. Bueno, Con la composición de este Congreso, el gobierno de Andrés Manuel podrá llevar a cabo sus reformas, por ejemplo, las reformas constitucionales como la eléctrica, la electoral, la judicial. ¿Qué tanto estará limitado este proyecto? pues, regreso a lo mismo. Mucho va a depender, por ejemplo, las reformas a los, ¿cómo se llaman esto? Organismos autónomos. Eso ya no es de Morena, nada más para la salud del país. Eso hay que hacerlo. El INE, que antes era IFE, es un invento del PRIAN y no sirve, por eso hasta le cambiaron el nombre. ¿Cómo puede ser que el director del INE se crea más poderoso que el presidente de la República o que el presidente del Congreso o del Poder Judicial? Eso no se puede dar. Yo creo que hay cierto tipo de reformas que sí pueden gozar de una amplia mayoría. Esa es mi muy humilde opinión. Ahora, esto también le obliga, ya lo dijo, se adelantó, el presidente tiene muy buen olfato, ya sabía muy bien cómo venían las jugadas, la votación. Pues ellos también tienen sus propias encuestas internas. Tampoco están esperando a Paramitía o al Mientovsky o a la Reola. ¿A quién? Pues ellos tienen sus internas de él. Las bandas, ya le encantan las encuestas. Ya dijo que vienen cambios en el gabinete. Están muy cantados quienes se van. No me lo pregunten, por favor. No me lo pregunten. Pero está muy cantado. Entonces, ¿por qué? Porque tienes que ajustar tu gabinete, tu programática y lo que viene, porque también tienes que prepararte para el 24. Pero primero que nada tienes que preparar el año entrante para la revocación, para que no te derroque Gustavo de Hoyos Negros o el Javier Lozano o el Gilberto Lozano. Bueno, me doy. Bueno, entonces, obviamente, pero lo tienes que tener en el radar. ¿Por qué? Porque se va a hacer la revocación, quieras o no. Y luego viene la sucesión. ¿Cómo va a estar Morena en esa fase? Se queda Mario, se va. Hoy había un sector de Morena del que yo menos me esperaba y estaban pidiendo que se fuera, me llamó la atención. Porque ya todos huelen a la presidencia, huelen sangre y vámonos. Pues así es la política. Entonces, tiene que ajustar todo eso. El gabinete nos va a dar mucha idea de cómo ajustó el presidente la mira. ¿Por qué? Porque al final del día a él lo que le importa es la gobernabilidad. Pero que se olvide Kamala Harris si va a querer venir a dictarle al tigre macuspano de cuestiones que atenten a la soberanía mexicana. Ahí sí brinca, pues lo dijo famoso cuando arremetió contra el embajador Wilson, que fue el que derroca y manda asesinar a Francisco I. Madero, y ahí entra el Chacal Huerta. Hay que también saber la historia, hay que ver el futuro, hay que estar en el presente, pero no hay que olvidar la historia. Y Andrés en eso es muy, muy claro. Sí, sí tiene que haber un ajuste. Yo creo que la otra 4T, la de Taibo y los falderos, toda esa fauna, Díaz Polancos, que ni son mexicanos, es lo peor. Yo creo que la tiene que ajustar. Ahora, hay que tener mucho cuidado. Una cosa es la izquierda jacobina, trasnochada, que no entienden la modernidad. Y otra cosa es esta izquierda que, ya saben que yo no uso el término izquierda-derecha, no me gusta. Yo uso mis dos hemisferios cerebrales, izquierda y derecha. Y ya les dije que mi hemisferio dominante es el izquierdo. Yo ya estoy en la fase de la inteligencia artificial, es la dicotomía entre Estados Unidos y China. Desgraciadamente nosotros no estamos jugando ahí. No estamos jugando, no estamos usando la inteligencia natural, ya imagínense la artificial. Entonces, todavía usamos los términos caducos de izquierda a derecha, pero así se está dando en Latinoamérica, ni modo. Entonces, pero esa izquierda que yo le llamaría o nacionalista o soberanista antineoliberal,
Está yendo muy bien en Latinoamérica. Ahí va. Esa es la corriente histórica. Y lo tengo que decir, reconocer, independientemente de que yo esté de acuerdo o no en algunas cosas con el presidente, que es irrelevante si estoy en desacuerdo o en acuerdo, como si él se preocupara. Él inicia esto con la elección del 18. Entonces ese golpe histórico ya se dio. Lo de ahora es, yo diría que es parte del camino, del trayecto. Y obviamente en el trayecto hay obstáculos, pero no los vas a vencer con insultos. Al carajo, Morena, ¿qué es eso? Pues al carajo, Krause, y al carajo, imagínense, me pongo a decir todo eso. ¿Y eso a qué me llevó? Al carajo ¿cómo se llama? El X. ¿Qué es eso? ¿Es el nivel del país? El Adame mentando madres. Ahí el INE debió haber intervenido, me van a perdonar. Ahí el INE demostró lo falaz que es. Ipso facto, deben haber reglas, no lo sé, conozco las reglas del INE, pero ipso facto era para haberles quitado a los que apoyan, ¿no? No, pero no tan drástico, pero es una advertencia, una amonestación. Es decir, el INE debió haber hecho algo, porque eso se hizo durante la campaña. Nada menos que en esta época estaba cuate, el X, estaba junto a Margarita Zavala, la ex esposa perdón, vean mi lapsus, perdón, la esposa de Felipe Calderón. Junto a él lo dijo, junto a ella. Y ella ni protestó, ni chistó. Uy, no te enseñaron en Los Pinos cómo conducirte. Bueno, ok, ya la última, Gisita, ya para irnos. Sí, la última. ¿Cómo visualizan en Estados Unidos el resultado electoral en México? ¿El resultado afectará o cambiará las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y México? En absoluto. No tiene nada que ver, ¿eh? Yo diría, mira, a nivel, ya se los comenté, Wall Street Journal, muy tranquilo, dio una buena titular, yo diría ad hoc. Bloomberg, pues Soros, Bloomberg, con los Rothschild, dicen, ya le amarra, se las traduzco, ¿no? No le cortaron las alas, pero lo traduzco como que le amarraron las manos al presidente con esta votación, porque perdió la mayoría absoluta. Bueno, ahí luego me platicaré su mayoría absoluta. Entonces, toda esa prensa, vean, por ejemplo, New York Times, me cansé de buscar del online que sacaran algo. No vi nada. Ni siquiera un comentario. Han de estar, pues no les ha de gustar. Es que ellos tienen un presidente débil para someterlo, domesticarlo. Esa es la realidad. Siempre ha sido así. No se asusten tampoco. Entonces, y luego el Washington Post, ahí sacó en la parte final un artículo igual, en el mismo sentido, que no tiene la totalidad, cosas así, no sé, algo hablaron ahí del presidente Teflón, algo así, no sé, ahí lo dejamos. Entonces, la agenda de México y Estados Unidos va más allá de una elección. Es una agenda que viene desde el siglo XIX, con sus altas, bajas. Ahora, ¿qué tenemos? ¿Cuál es el problema? El problema es de que hay que negociar esto del intervencionismo. Ya ven que dijo Andrés Manuel, no me hicieron caso en la embajada de Estados Unidos por lo del X. Y otra más, lo que ves que yo me llevo con los dos, no los quiero tocar. Ya sí, a menos que hagan algo así que para mí atente contra el nacionalismo, la soberanía de México, pues sí, voy a brincar. Pero sí hay que legislar eso. Yo creo que es el momento. Tienen que negociarlo con Estados Unidos. Es parte ya de la agenda, es obligada. Como también, véanlo, acaba de salir un impuesto, se arreglaron en el G7, que eso merece luego un video, sobre el impuesto global a las empresas digitales. Aquí todas las redes sociales, que todas son de la mayoría, ¿no? Son de Silicon Valley,
se mueven como en su casa. No hay legislación. Eso hay que... Esa es como avanzan los países, legislando. Si se puede, lo óptimo es con un consenso. No se puede con el consenso, pues la mayoría. Para eso existe la mayoría. Oigan, Calderón dice que ganó con 0.5% de diferencia. Y obviamente sabemos todo lo que fue eso. Y lo tuvimos que aguantar 6 años. Nadie pidió que le dieran golpe de Estado, que lo asesinaran, que era un peligro para el planeta, para la Vía Láctea. Pero vean, adjetivos sobran. Aquí lo que uno tiene que saber realizar son hechos. Los hechos. Son los hechos los que te van a propulsar. Yo veo un buen periodo post-pandemia, porque ya más bajo no podía haber caído el país. Pero son de esos accidentes de ruta, de otros que heredas. No me vengan a decir que la inseguridad fue creada en Tabasco. Ya desde cuándo venimos con él. Desde Rápido y Furioso se exacerbó. El cártel de Sinaloa no existe desde ahora, desde la Segunda Guerra Mundial. Ahí fue la creación. También hay que conocer la historia de los cárteles. Entonces, ¿qué más? La economía. Bueno, esta va a repuntar ahora, pero a mí, esa es la crítica que le hago a la 4T. Le falta ya entrar a la 5T. No es nada más todo corrupción o primero los pobres. Sí, es fundamental. Pero también tenemos que estar pensando en el futuro. Y el futuro son los jóvenes en un país millennial. Y ahí mi insistencia en la cuestión tecnológica. Ignoro a ese nivel presidencial si tenemos vetos. Lo ignoro en esta fase. Entonces todo eso hay que sopesar. Pero al final, y concluyo con ¿o tienes algo más, Giselita? No, son todas las preguntas. Bueno, vean, voy a hacer un especial estos días. Yo creo que por ahí del jueves, ¿no, Gise? El jueves va a ser sobre las elecciones en Perú, que van a tener un fuerte impacto en Sudamérica. ¿Por qué Perú? Perú es el segundo productor de plata del mundo, detrás de México. Es un país minero muy importante. Bueno, tiene varias cuestiones, todas sus fronteras pesan, etcétera. La cuestión indígena, lo que está pasando ahorita en Perú, para el análisis es fascinante, pero sus repercusiones, sobre todo geopolíticas, son y geoeconómicas. Entonces, aquellos que no tengan nada peor que hacer, nos veremos quizás, ahí lo anunciaremos, ¿no? A tiempo. ¿Tú Sí. cuándo calculas, Gise? ¿Jueves o viernes? No sé, jueves o viernes, miércoles. No, miércoles no. Ok. O miércoles también. Cuando hayan los resultados, sí, porque ahorita está tan apretado, ahí se van al conteo. Vean, en Estados Unidos, eso hay que decirlo, vean todo lo que pasó por las elecciones. Por lo menos podemos decir que tuvimos, eso es una que le corresponde a todos, ahí sí, hay que felicitar a todos los partidos por igual. Se portaron a la altura de las circunstancias. Tuvimos una elección, por lo menos no la he visto con violencia. Hubieron actos violentos, sin duda. En México hay mucha inseguridad, pero no la violencia que se esperaba. Es decir, en general se están aceptando los resultados. Eso habla bien del país. Decía, dimos un paso más hacia adelante en este maratón hacia el horizonte ideal de la tan cantada democracia. Bueno, hasta la próxima.